rumbo de la mañana cuando son las 8:45. Alfredo. Y vamos con el comentario de Kimberly Taveras. La cama tiene candela. Miren, señores. El diablo por Shane viene. Esto es increíble. Dios mío. Señores, miren, gracias una vez más por tener la oportunidad de poder hacer nuestro comentario. Y en el día de hoy, yo quiero hablar un poco de este conflicto que existe hoy en la frontera dominicana con Haití. Hablar un poco sobre los diferentes conflictos internacionales que han habido de igual categoría y hacer un símil con el que hoy estamos enfrentando, quizás por algunos recursos naturales que se han dado ya con otros países, como es el control de este importante recurso hídrico, que es el río de Dajabón, como popularmente se conoce el río Masacre. Y la gente quizás no conoce la historia de este río, otros sí, otros la remontan al 37, cuando ocurrió en octubre del 37, bajo la dictadura de Trujillo, la matanza de unos casi 15,000. La iglesia en ese momento contabilizó unos 12,000 haitianos, agricultores que fueron masacrados en la dictadura de Trujillo, que corrieron hacia la parte haitiana en este río que ya se llamaba el río Masacre popularmente, que originalmente se llamó el río Dajabón. Y este episodio triste nos recuerda a todo este anti-haitianismo que se ha cultivado en el país durante muchos años, que tiene sus orígenes quizás en otras etapas de la historia dominicana y el vínculo que siempre ha existido en nuestras naciones que no se puede ocultar. Lejos de nosotros ser un pueblo anti-haitiano, como muchos han considerado, yo creo que República Dominicana ha sido el pueblo más solidario con esta nación y a quienes más afecta la situación que está ocurriendo. De hecho, al único país en el mundo que afecta la situación que está ocurriendo en el pueblo haitiano es al pueblo dominicano. Por eso creo que nuestras historias siempre han estado de una manera u otra enlazadas y vale la pena recordar un poco que en 1776 el gobierno español decide fundar en la misma frontera un pueblecito nuevo con varias familias españolas, sobre todo provenientes de las Islas Canarias, que comerciaba con la parte francesa de la isla, con lo que hoy es Haití. Y bueno, allí se establecieron varias familias que comerciaban con ellos y en un proceso el río empezó a llamarse Masacre, porque aconteció en ese momento, ¿verdad?, que un gobernador, el gobernador francés de la parte de la isla, decidió ir a la parte española de la isla, perseguir a ese pueblecito que se encontraba allí, incluso llegaron hasta Santiago, y a su paso, cuando volvían hacia la parte francesa de la isla, incendiaron todo a su paso, y desde entonces el río empezó a llamarse el río Masacre. Así empezaron a referirse a ese río desde esa fecha que marcó un antes y un después y que aún hoy se usa mucho ese nombre. Y en el 37 entonces el río se tiñó de sangre nuevamente, pero en esta ocasión con una agresión lamentable del gobierno de la dictadura de Trujillo en 1937, en octubre de 1937, ahí y en otros lugares del país. Pero yo quiero señalar que ciertamente los conflictos internacionales por el control de recursos naturales han ocurrido en muchas partes del mundo y en muchas partes de América también, incluso entre países que están en otros continentes, como es el caso de Argentina, con Gran Bretaña por el control de las Islas Malvinas y las diferentes luchas que se han dado allí, sobre todo porque en sus aguas, alrededor de esas islas, pues hay una gran reserva petrolera. Y Cristina Kirchner, Fernández de Kirchner, hizo un gran esfuerzo y defendió la soberanía de esas islas para que no fueran perforadas y extraídos sus recursos naturales. Y desde allí, pues, ha sido larga la historia entre varios países que han entrado en conflicto. Incluso también debemos resaltar que el mismo Haití versus los Estados Unidos han tenido un enfrentamiento por la isla de Navassa, un enfrentamiento histórico
porque en 1859 un capitán de la Armada estadounidense solicitó a Lewis Cass, el secretario de Estado, el control de esta isla Navassa. Y como ustedes saben, Estados Unidos no reconoció la independencia haitiana hasta 1862 y ya en 1801 Haití había comenzado su revolución y hasta llegar a su independencia. Entonces, todavía en la constitución del pueblo haitiano hay una reclamación porque ahí establece que dentro de los territorios de Haití está esta isla Navassa, que hoy es controlada por los Estados Unidos como una reserva de la biodiversidad caribeña y es administrada por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. De manera que este no es el único conflicto que existe de Haití se podría decir, con otros países, y que actualmente todavía ellos reclaman esta isla como parte de su territorio. Recordar también el gran conflicto que existe entre Chile y Bolivia por el control del río Silala. Ustedes saben que este río nace porque este río nace en Bolivia y se extiende hasta Chile, pero en el año 1908, Chile da un permiso a una empresa de ferrocarriles para hacer algunos desvíos al rile. Bolivia le da un permiso a una empresa de Chile para que haga algunos desvíos al río para que construya los ferrocarriles. Y obviamente desde entonces el permiso fue revocado no hace tanto tiempo y desde entonces Bolivia reclama que este río que nace en Bolivia es su río y que fue ilegalmente desviado hacia Chile y que Chile hace uso de esas aguas sin el debido permiso y que explota las aguas de este río y de esos importantes recursos. Entonces, Bolivia amenazó a Chile con llevarlo a la Corte Internacional y Chile en un acto muy astuto en el 2016 lo hizo primero, pidiendo que estas aguas, el río se declare como un río internacional y que pueda ser utilizado por ambos países en el equilibrio de los recursos naturales. Obviamente, La Paz contestó que ciertamente el río nace en Bolivia y que por la pendiente del terreno llega a Chile. Esto es un ejemplo para que ustedes vean que ciertamente estos conflictos internacionales, como ya el presidente Luis Abinader lo ha dicho, va a llevar a Haití a una corte internacional y todos los conflictos que podamos ver tienen unas características similares con el que hoy nosotros enfrentamos con Haití. El río nace en República Dominicana y va hacia Haití, cruza hacia Haití. Así ha sido siempre. Este es un río internacional donde desde 1929 está prohibido cualquier construcción sin la autorización o sin haberse puesto de acuerdo entre ambas naciones, que es lo que está ocurriendo hoy. Que el sector privado, parte de los agricultores haitianos han dicho que necesitan extraer el río, hacer algunos desvíos, algunas tomas de agua, y el presidente Luis Abinader ha dicho en su entrevista semanal que es un desvío bastante importante que va a afectar obviamente a nuestro país y a los productores de nuestro país. Por eso, señores, hay que ver desde los diferentes aspectos de este conflicto. Primero, comparado con los conflictos que ya se han visto en un escenario internacional de confrontación, es que a diferencia de estos otros países que se están enfrentando, aquí solamente hay un estado, que es el Estado Dominicano, porque el pueblo haitiano no puede definirse ahora mismo bajo la crisis política, social y económica que vive como un estado. De manera que el gobierno, entre comillas, que hoy hay en Haití ha dicho que no tiene el poder, porque esto es penado por la ley en la Constitución haitiana. Ningún ciudadano puede hacer uso de ese recurso sin tener un permiso previo del Estado, que es lo que está pasando, que es una empresa privada que lo está haciendo. Y lo está haciendo respaldado por los pandilleros que hoy controlan el territorio de Haití. De manera que la situación para nosotros es aún peor, porque se va a llevar a un tribunal internacional, puede que vaya hasta La Haya incluso, pero
cuáles van a ser los resultados, porque no hay una autoridad que vaya a implementar el régimen de consecuencia que allí se establezca. De manera que el único mecanismo de presión que nosotros tenemos como Estado es la frontera y el comercio que allí se hace, los recursos, sobre todo la parte comestible y de abastecimiento que se lleva a cabo entre los productores dominicanos y los productores y los consumidores de nacionalidad haitiana que van a diario a la frontera a abastecerse de productos para luego diseminarlo en todo el territorio nacional de la parte de la isla que corresponde a la República de Haití. Y obviamente esto nos afecta a nosotros porque, como dije anteriormente, va a tener consecuencias económicas porque Haití es nuestro segundo socio comercial y cuidado, eso hay que medirlo bien. Pero para ellos tendrá consecuencias aún peores. Yo creo que Haití no aguanta, por eso es una medida importante, una medida acertada y una medida también de que conlleva mucha responsabilidad, porque con la historia y con la visión que se ha creado sobre nuestro país ante la comunidad internacional, que no es así, esto conllevará un proceso de victimización nuevamente del pueblo haitiano y una quizás condena internacional o una condena moral quizás hacia el pueblo dominicano de mucha gente que va a emitir juicios de valor sin tener conocimientos del conflicto real que existe. Y es por eso que yo siempre he dicho que aunque tengamos referencias de otros conflictos similares que se han dado y que están hoy, eso que está pasando entre Chile y Bolivia, aunque ellos hayan ya retomado sus relaciones diplomáticas, aún estando este conflicto latente porque tienen más en común, eso no se va a dar aquí. Eso no se va a dar porque no existe otro Estado con el que usted pueda negociar. No hay otro país no hay una figura de autoridad que pueda representar con legitimidad los intereses de esa nación. De manera que yo creo que ahora más que nunca debemos estar unidos como dominicanos y dominicanas, respaldando esa respuesta firme del gobierno dominicano que ha decidido militarizar la frontera y cerrarla, y que ha dicho el presidente que hasta el jueves, si no se resuelve la situación, la frontera estará y permanecerá cerrada. De manera que vamos a respaldar todo al presidente de la República y no podemos restarle importancia a este tema diplomático que ya se ha convertido en un tema de seguridad nacional.